Hola, vamos a resolver la sección de física de la guía de Comipens 2023. Vamos a empezar con la pregunta número 61 y vamos a terminar hasta la pregunta número 90. La pregunta número 61 dice lo siguiente: relaciona las leyes de Newton con su definición. Las siguientes leyes en este caso, ¿no? Las leyes de Newton, ¿cuáles son? Aquí te las muestran. Hay 4, podríamos decirlas. Conocemos comúnmente 3, pero en realidad hay una cuarta que se llama la ley de gravitación universal. La primera, segunda, tercera y esta. Pero checa las opciones que te dan. En las opciones que te están dando tengo 5 opciones. ¿Y eso por qué? Eso es porque fácil y sencillamente quiere la guía que te equivoques. O sea, los exámenes de admisión a veces quieres que te equivoques. Hay una que no es, ¿va? Entonces vamos a estudiar estas leyes, vamos a recordar qué dicen para que yo pueda relacionarlas, ¿no? La primera ley de Newton se conoce como ley de la inercia. Eso es muy importante, ¿va? Ley de la inercia. Te define lo que es la inercia en este caso y más que nada dice: todo cuerpo permanece en estado de reposo o continúa con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Siempre y cuando una fuerza externa no actúe sobre él. ¿Por qué? Porque si una fuerza externa actúa sobre él, va a modificar ese movimiento, va a modificar el reposo. ¿Qué me dice entonces la primera ley de Newton? Mira, la primera ley de Newton te dice lo siguiente: si yo tengo algo que está quieto, recuerda, ¿qué significa reposo? Reposo significa que la velocidad vale 0, es decir, está quieto. Está, ¿cómo? Está parado, no se mueve. Eso significa que está en reposo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo que está en reposo, la primera ley de Newton me dice: esta cosa se va a quedar aquí para siempre. Siempre se va a quedar en reposo. ¿Cuándo es que no queda en reposo? Cuando una fuerza actúe sobre él. Por ejemplo, yo lo muevo, ¿sí? O lo arrojo, o se cae, la gravedad hace que se caiga, ¿ok? Entonces, en este caso, siempre ese estado va a permanecer, ¿va? Pero tiene otra parte, que te dice que yo puedo tener un movimiento continuo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, si arrojo algo, siempre se va a mover, a menos que algo lo detenga. ¿Va que va? O algo modifique ese movimiento, se mueva más rápido. Eso en la Tierra casi no sucede. Por ejemplo, sucede más que nada en el espacio. En el espacio, cuando tú arrojas cosas, por ejemplo, aquí tenemos el planeta Tierra, y si yo arrojo algo fuera del espacio, por ejemplo, los satélites más o menos se arrojan así, las ondas espaciales, entonces lo que va a pasar es que se van a mover para siempre, por siempre, ¿ok? Al menos que choque contra algo o algo modifique eso. Eso Newton le llamó fuerza externa. Entonces, una de las cosas que yo siempre te voy a recomendar es que trates de identificar palabras claves. Las palabras claves aquí las podemos seleccionar de la manera siguiente. Una de ellas será esto: fuerza externa. Fuerza externa. Siempre que me hablan de fuerza externa es muy probable que sea la primera ley, ¿va? ¿Qué más? Que va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. También se conoce así. ¿Va que va? Esto siempre es, ¿sí? A veces lo vamos a encontrar que la fuerza externa no actúe sobre él o que hasta que una fuerza externa actúe sobre él, etc. Pero estas 3 palabras son importantísimas. Vámonos entonces con la siguiente ley. La segunda ley, la ley de la fuerza y aceleración, ¿ok? Esta tiene una formulita y esa formulita te describe la ley. Es esta la que tienes que aprenderte sí o sí. Esta es su forma despejada, cuando despejamos la fuerza. La segunda ley te dice que si tú golpeas algo con una fuerza, cualquier objeto que tenga masa, ese objeto experimentará una aceleración, ¿ok? Si tú lo arrojas, entonces va a experimentar una aceleración. Esa aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entre más fuerza, más aceleración. Pero entre más sea masudo el cuerpo, va a haber menos aceleración. Entonces, aquí las palabras claves que tú puedes identificar vendrán siendo eso, ¿qué va? La aceleración. Siempre la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esas son las palabras claves que siempre necesitamos en la segunda ley. Y recuerda que tiene fórmula, ¿va? Es la única que tiene fórmula. Entonces vamos con la tercera. La tercera es un clásico, la ley de acción-reacción, ¿va? Y literal, te habla: a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario u opuesto. ¿Ok? Listo, fácil y sencillo. Entonces siempre la palabra clave es esta, ¿va? Siempre acción, actúa, reacción, se acabó. Siempre acción, reacción, o fuerza actúa, reacciona. Una acción, una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto.
Se acabó. Igual magnitud, pero en sentido opuesto. Eso es la tercera ley de Newton. ¿Y qué te dice? Más que nada, cuando tú golpeas algo, te lo regresa. Ese objeto te lo está regresando. Y recuerda que la acción y reacción siempre vienen al mismo tiempo, ¿sí? Siempre cuando tú golpeas, por ejemplo, la pared, te va a doler al mismo tiempo que la estás golpeando, ¿ok? Y te duele por eso, porque la pared reacciona a tu fuerza. Y la última ley, la ley de gravitación universal de Newton. La ley de gravitación universal nos dice que los cuerpos se atraen. Cualquier cuerpo que tenga masa va a atraer a otro cuerpo y esa fuerza con la que los van a atraer es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado, ¿ok? O al cuadrado de la distancia que los separa. En este caso, siempre lo que vamos a identificar también aquí es eso, el producto de las masas, ¿dónde está aquí? Ok, a ver, vamos a poner aquí, definirla. La palabra clave, como eso significa el producto de sus masas. Y este es el cuadrado de la distancia que lo separa, ¿ok? Eso significa esto, ¿va? G es una constante de gravitación universal, vale 6.67 por 10 a la menos 11, y pues aquí tenemos esto. Usualmente la ley de gravitación no se percibe mucho en nosotros, aunque en realidad nosotros nos estamos atrayendo, sí, literalmente la persona te atrae a esta, sí, a todos, cualquier objeto, esto me atrae, ¿va? Pero no se ve porque nuestra masa es muy pequeña. Sin embargo, en objetos muy grandes, por ejemplo la Tierra, ¿sí? El Sol, las estrellas, la Luna y todos los cuerpos celestes, ¿va? Ellos sí se atraen con grandes fuerzas, ¿ok? Y esto explica más que nada el movimiento de rotación de las cosas, por ejemplo, de la Luna, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, ¿ok? Entonces, ya aprendimos un poquito de esto. Vamos a identificar, como te estaba diciendo hace rato, las palabras claves. Por ejemplo, aquí dice, todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya viste? ¿Sí? Hasta que actúe una fuerza externa que modifique su condición. Ok, ahí está. ¿Y de qué habíamos hablado con eso? Ah, pues eso era la primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton está luego, ¿ok? La primera es 1 con A. Entonces, yo voy a eliminar la C porque tiene 1 con B y voy a eliminar la D porque tiene 1 con C. 1, ahí está. Ahora, vámonos con la que sigue. La que sigue dice, todo cuerpo sumergido en el agua o cualquier otro fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. En primer lugar, no te hablé de fluidos, jamás te hablé de fluidos. Y de hecho, ese es el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Así. Este no tiene nada que ver, o sea, la B no va a estar relacionada con nadie, ¿ok? Desde aquí ya puedes ver que este está mal porque la 2 no va con B. La 2 tiene que ir con la C. En este caso me dice B, la aceleración, ahora me habla de la aceleración, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿De quién me hablaba eso? Ah, pues de la segunda ley. Ahí está, 2 con C. Y listo, ya acabaste, es el inciso B. Pero mira, para convivir vamos a resolver lo siguiente. Mira, la D. La fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente al cuadrado de la distancia entre ellos o la distancia que los separas. Y recuerda que te había comentado que eso era la ley de gravitación universal. Y finalmente encontramos a toda fuerza de acción le corresponde una reacción, misma magnitud, pero sentido opuesto o sentido contrario. Ahí está. Entonces, ¿esto qué es? Simplemente la tercera ley de Newton. Y confirma que es el inciso B. B de bonito. Fácil. Entonces, una de las cosas que siempre tienes que recordar para que tú puedas recordar las preguntas de teoría son las palabras claves. Las palabras claves son muy importantes. Entonces, vámonos con el siguiente video.